Saludos, aquí continuando el video del Jesús, la diferencia entre el Jesús de la Biblia y el Jesús de la historia. Y entonces estuve compartiendo en el video anterior del punto de vista de cómo nosotros, según la historia, desde que nacimos en nuestra cultura y tradición, hemos aprendido sobre el Jesús histórico, que en realidad pues entendemos y creemos por fe que es Dios. Dios se encarnó en Jesús, por ende vino y es la única forma en cómo el ser humano puede ser salvo. Por ende en la Biblia pues tenemos, y aquí continuando en el video, todas las historias de los milagros que Jesús hizo, como caminar sobre el agua, resucitó a Lázaro, y en fin, lo más significativo que tuvo que ver cuando fue condenado a muerte y muerte de cruz, y 3 días después, como él claro había dicho, que resucitaría. Y ahí en ese Jesús de la Biblia es donde nosotros tenemos y hemos creído y nacido, que tenemos nuestra esperanza, nuestra fe. Ahí está el Salvador de nuestros pecados y que nos ha prometido, como entendemos que Él dijo, la vida eterna. Y a eso el reino de los cielos, que después que muramos tenemos la esperanza y la seguridad en Él, en este Jesús Cristo o Jesucristo de la Biblia. Por salvarnos de nuestros pecados tenemos la esperanza de que reinaremos por siempre con Él en los cielos, o en una nueva Jerusalén, o en un nuevo cielo y una nueva tierra, ya sea aquí o en el más allá después de las nubes. Y los que no crean o acepten tal buena noticia, pues lamentablemente no serán partícipes de tal bendición. Y a veces es duro hablar, pero en la misma tradición, pues ¿qué se dice? Estarán separados eternamente de Dios. Y algunas personas lo pintan de una forma linda y dice, el infierno es la separación de Dios total. Pero claro, en la Biblia, según el libro de Apocalipsis, pues habla, y la conceptualización es un lago de fuego y azufre, donde eternamente, lo cual no fue preparado para los hombres, sino para Satanás y sus secuaces. Pero el hombre, por desobediencia y no querer aceptar a Dios en Cristo, pues lamentablemente eternamente será condenado a tal sufrimiento por pecados de un corto tiempo. Va a pagar eternamente. Y entonces en eso redondeamos lo que es el Evangelio, o lo que es la buena noticia de la salvación. Y entonces por ende es una tal buena noticia, porque ¿qué? Te están salvando y nos están salvando de lo peor que le puede pasar al hombre, y es perderse o pasar la eternidad en un infierno separado de Dios. Ese es, como decir, en un resumen crítico y directo, tal vez un poco rough, a nuestra fe, la creencia que la mayoría de las religiones cristianas tienen de la vida de Jesús, como lo muestran los evangelios, como lo muestra en parte o lo interpretan en Pablo, aunque ya Pablo comienza a hacer unas diferencias basado en su teología. Y después, pues cuando vemos a Juan, Pedro también, y en el libro de Apocalipsis, pues ya hay una evolución del Jesús de los evangelios, aún más Jesús Moisés, un Cordero Moisés, como así mismo lo dice Apocalipsis, donde que se vuelve entonces a enfatizar en un Cordero guerrero que va a traer juicio, el juicio del Cordero, el juicio de las plagas del Cordero y de Dios, el juicio de la humanidad y todo eso. Se ve un Jesús
en la Biblia como de diferentes formas. Y entonces, a diferencia de Jesús de la historia, y te cuento rapidito en el Jesús de la historia que en los pasados 10 años he venido a conocer y ha reformado y transformado mi vida, que yo digo, he pasado de cristiano a ser Cristo. Significativo. Te cuento de un Jesús, un ser humano como tú y como yo, que nació en el caso de él. En el caso de Jesús nació de José y María, sus padres. Y como su cultura y su tradición, fue educado en el judaísmo como cultura y tradición. Sus padres lo hubiesen hecho, y lo vemos que fue circuncidado al día 8. Surgió donde tuvieron que huir porque Herodes lo quería matar. Fueron a Egipto. En ese lapso de tiempo, ¿qué él estuvo aprendiendo? Él estuvo aprendiendo la Torah, estuvo aprendiendo sobre la tradición étnica, la Biblia, los profetas, todo lo que tiene que ver con la cultura hebrea, judía hebrea. Inclusive en el templo hay historias donde un rabino llamado Hillel fue uno de los sacerdotes que instruyó a Jesús en su niñez. Él fue educado en la sabiduría y en el conocimiento de su tradición judía. Pero a la edad de 13 años, conocemos de un Jesús, a la edad de 12 y 13 años, un Jesús que como un adulto tomó una decisión de crecer espiritualmente aún más y conocer a Dios de una forma totalmente diferente. Y de ahí, historias fuera de la Biblia hablan de Jesús partiendo a diferentes partes del mundo por diferentes años. ¿En busca de qué? De los sabios, de los reyes, de la conceptualización de las enseñanzas divinas que en el este se conocían. Y ahí pues dice historias que él viajó a Egipto, y en Egipto estuvo años, donde en Egipto aprendió la ciencia, la sabiduría, la revelación de las espiritualidades y conceptualizaciones que ellos tenían. De ahí viajó a diferentes tierras como Tibet, como India. Pasó por las tierras de, creo que es los babilónicos, los que creen en Zoroastria. En fin, todos los años de la vida de Jesús que no tenemos en la Biblia, históricamente hay pruebas donde Jesús estuvo en otras tierras. Por eso dice la Biblia que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque cuando él vino a su gente, a su propia gente, los judíos, vino a hablarle de una fe, vino a hablarle de lo que yo interpreto, según la historia y la realidad, de un Dios totalmente diferente del cual los judíos creían, de lo cual su familia y su cultura lo habían instruido, de lo que él llamaba el Padre de todos. Y entonces eso es un punto bien detallado, porque aquí estoy diciendo algo que, como quien dice, si me está escuchando, está contradiciendo lo que nosotros hemos creído, de que Jesús es uno con Dios, y que el Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios, y que hay una unidad. Y no, en la historia y en la misma Biblia, desde Génesis 1:1, nos enseña que la Biblia está llena de dioses, plural. Si no me crees, lee Génesis 1:1. Las primeras 3 palabras. En el principio creó Dios. En hebreo o en arameo, Bereshit bara Elohim. Elohim significa dioses, plural. Y si uno corrobora
Y si uno corrobora Génesis, la historia de Génesis 1:1 hasta Génesis capítulo 2, versículo 4, es una historia de la creación totalmente diferente a la segunda historia de creación que tenemos desde Génesis 2, capítulo 4 en adelante. En Génesis 1, la historia de la creación es conforme a los dioses. Entonces aquí hay como decir un trasfondo histórico bien impresionante que en nuestra teología nunca nos los ha enseñado, y no voy a entrar aquí en esos detalles, pero en otros videos sí hablaré de los otros Génesis que siempre han existido, y nosotros pues lo único que creemos en el Génesis que la Biblia nos enseña. El primer Génesis, el punto de vista de los dioses, y por eso Génesis 1:26 dice: hagamos, plural, a los hombres a nuestra imagen y semejanza. El cristiano dice: no, eso es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, eso es una conceptualización de la religión cristiana nuevo testamentaria. En el Viejo Testamento la Trinidad nunca ha existido, porque según la ley hebrea, Jehová uno es. Entonces, Génesis 2:4 en adelante, lee el texto como dice. Comienza a hablar del Génesis de acuerdo al punto de vista de Yahweh, Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, no el Dios de los gentiles. El Dios que hizo un pacto según esta literatura y estas historias, que es necesario entenderlas de acuerdo a lo que han querido decir, y no de la forma en como nuestra fe nos las han hecho creer que dicen. Por eso vemos cuando Jesús histórico, cuando habla del Padre, por eso él decía: ustedes han escuchado ojo por ojo y diente por diente. Y eso es supuestamente una ley que, bueno, no supuestamente, una ley que está en el Viejo Testamento en varios libros. Yo sé que Deuteronomio, creo que el número está como 3 veces, que dice ojo por ojo y diente por diente. No tendrás compasión al que te haga esto, tú le pagas, como quien dice, igual. Jesús dice en el Nuevo Testamento: han escuchado que dice ojo por ojo y diente por diente. Después él dice más: yo os digo, estableciendo una nueva ley, un nuevo mandamiento: ama a tus enemigos. Con esas palabras estaba totalmente cambiando lo que el Viejo Testamento decía. Estaba cambiando y retando la ideología, la conceptualización, la teología de su audiencia judía, que sabían que esa ley había sido establecida por una sola deidad, el dador de las leyes de ellos, Jehová, y era ejecutada por sus legisladores, los fariseos, saduceos, todo el Sanedrín, a quienes la violaban. Y como el Viejo Testamento, cientos de textos demuestran que el que la hacía, la pagaba. Problema con esa ley: 1700 años, y esto es historia arqueológica comprobada, demuestra que el origen de esa ley, del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, se originó con Hammurabi. Y si buscas lo que se llama la estela de Hammurabi o la piedra de Hammurabi, puedes encontrar que creo que son 268 leyes que están ahí escritas, y una de ellas es la ley del ojo por ojo y diente por diente. 1700 años antes del Génesis de los hebreos que tenemos en la Biblia. Y eso es historia arqueológica. Quiero cortar aquí
continuar en otro video sobre el Jesús de la historia. Un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. Nos vemos en el próximo.